hay que saber de medicina. El día de hoy voy a tratar un tema que me han estado dando ya. Antes hemos hablado del dolor de rodilla y me han estado pidiendo que revise esta porque es de suma importancia a todos. Y precisamente por eso vamos a revisar la cirugía articular o cirugía de rodilla. En algún momento hablaré de cirugía de hombro. Y hablando de la cirugía de rodilla, debo decirles que el dolor de rodilla es un padecimiento muy frecuente que va a tener diferentes causas. Por ejemplo, en los niños, si no hay una causa traumática, podríamos pensar en un adolescente o un niño, habla de ruptura de menisco, una ruptura ligamentaria. En las personas mayores no hay traumático, un problema por deformidad. Entonces esto ocasiona que los meniscos siempre y es que para los 60 el único tratamiento era hacer una artrodesis o rasurar la rodilla. La artrodesis es decir, fijarla quirúrgicamente. Entonces, la artroscopía vino a ese tratamiento y año con año cada vez es más el número de pacientes que se operan por artroscopía. Atrás quedó en la historia el maestro Saki Watanabe, padre de la artroscopía moderna, que lo hacía bajo visión directa y cuadro en estas estructuras que son complejas, desde que tienen en la parte posterior un paquete neurovascular muy grande hasta algunas estructuras de la rodilla anterior. La artroscopía consiste en introducir unos trocars por unos portales, generalmente usamos estos dos, y con esos dos hacer casi todos los procedimientos. Utilizamos una cámara especial y el instrumental que nos permite trabajar en triángulo. Ya en 1963 había empezado el tema de video y ahora hay muy buenos, específicamente adaptados para el articular. Tenemos la lente de 0 grados, 30 grados y de 70 grados. Tenemos también de pinzas también para los ángulos. Entonces vamos a realizar una serie de marcas, lo hacemos ya en forma no convencional, no la dibujamos, sino que tocamos la rótula y hacemos el momento de entrar estructuras como estas, patela y el fémur, y dentro de la rodilla también el anterior, vean, con un ligamento usado anterior sano. Este ligamento es el que evita que se vaya la rodilla adelante. Y entonces todo esto, ahora decíamos que el niño pudiera doler por problemas de sería el menisco discoide, pero también puede haber un problema inflamatorio. Aquí observamos el mete sinovial entre la rótula y el fémur, y entonces cuando es prensado este material, pues va a provocar. Aquí tenemos algunas cuerdas articulares libres que vemos, y estas son dos resonancias magnéticas que se utilizan ahora para que podamos tener el tipo de lesión. Vemos cómo se observa al interior de la rodilla. Observamos, por ejemplo, este pedazo de menisco se ha hecho ovalado, y obviamente hay que girarlo. Aquí estamos viendo el interior de la rodilla y aquí veíamos el interior, pero solución. Aquí en esta resonancia también observamos los cortes de hueso, por ejemplo aquí corte de Baker. Dentro de la cirugía articular también tiene formas de abordar muy bien cuando hay fracturas articulares, caso de estas fracturas, y entonces nosotros podemos realizar una retómica para que busquemos recuperar a la rodilla hasta como estaba antes. Este tipo de adherencias que debemos quitarlas, debemos rasurarlas para que no estén interfiriendo con la función. Aquí observamos una ruptura del menisco lado, también como estamos dentro observando la lesión abierta en libro y luego cómo se hace. Entonces, en esta reparación usamos cintas que son movibles o suturas movibles. Aquí vemos en la parte de abajo. Esto nos permite recuperar este tejido importante para la rodilla porque va a ser un amortiguador dentro del tratamiento. Hay indicaciones para este tipo de cirugías. La mayoría me pregunta, doctor, ¿es necesario que me opere? Cuando hay que operar porque si no se va a seguir dañando la articulación y la rodilla es una carga que realiza mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y entre las indicaciones está la resección del retináculo, el desgarro del menisco, el menisco discoide, el desgarro del ligamento cruzado anterior y el cruzado posterior, la lesión condral y la malar. Veamos estas imágenes que mostrando cómo se observa el fémur, que es este de abajo, cómo se observa la rótula, que es la parte, esta relación que no debe perderse, es parte de la anatomía quirúrgica dentro. Tenemos otras indicaciones, así como la plica sintomática, es decir, un repliegue sinovial dentro de la rodilla y que se quedó ahí. Estas se deben retirar cuando duele. Y la cirugía articular nos va a revisar, por supuesto, todas las estructuras. ¿Qué estudio debe haber previo? Debe haber radiografías y debe haber un cuerpo libre intraarticular, sería indicación quirúrgica, un cuerpo extraño, el pinzamiento
de paquete adiposo de la rodilla, o la JOFA, una enfermedad articular degenerativa, o en la actualidad la infección de las articulaciones con artroscopía nos permite drenar muy bien y además revisar abajo de las estructuras, abajo los meniscos, lavar perfectamente y estar viendo qué es lo que estamos haciendo. Aquí observamos, por ejemplo, cómo estaba la lesión del lado derecho, parte superior, y luego cómo se remodeló. Y aquí observamos cómo quedó, cómo queda el menisco lo más anatómico posible para que pueda realizar sus funciones casi no. Les hablaba que la rodilla tiene muchas estructuras. Cortamos el tendón rotuliano y lo levantamos. Aquí vemos las estructuras que pueden doler. Uno, vemos acá una plica medial sintomática, que esta va a doler y además va a hacer que brinque la rodilla. Esto se trae ya congénito. Tenemos aquí el ligamento y este ligamento adiposo, ligamento cuando es demasiado, aquí tenemos que operar bien. Entonces, aquí observamos unas imágenes de un libro, como esa plica rosa en el fémur y le provoca dolor. Entonces nosotros es el rasurado y el paciente, si aquí cuando resecamos esto, el paciente va a sentir un gran alivio, un extraordinario alivio, porque esto provoca molestia y esto está prácticamente desde... Los ligamentos de la rodilla son estructuras que cuando se rompen nos van a dejar falsa la rodilla y entonces va a estar indicado que la estabilicemos, que la operemos para que pueda tener estabilidad. Por ejemplo, en esta imagen vemos, está roto el cruzado anterior. Esto sería el colateral medial. Ya observamos aquí al colateral medial, roto y roto. Después de los 40, ¿qué otra cosa nos puede hacer que duela la rodilla? Es una deformidad donde al caminar, la parte medial va pegando y entonces va provocando mucho dolor y que requiera operar. ¿Qué haríamos? Una osteotomía. Y es que el tratamiento de la artrosis de la rodilla va a ser un tema de controversia cuando se trata de joven. Aquí observamos a un paciente que tiene un genu valgo. Genu es rodilla y valgo de adentro, pero pudiera ser al lado. Aquí vemos a lo que va a ser la rótula, como abajo. Le llamamos imagen, porque abajo también hay muchos. Ahora, cuando no hay la artroplastía total de la rodilla es excelentemente buena porque quita el dolor, pero no podemos, y menos cuando ya... Lo más importante es la prevención de este tipo de patología de la rodilla. Cada vez tenemos gente joven con problemas, no solamente de rodilla, también de espalda, y esto hace que les duela todo. Cuando nosotros operamos, ¿qué buscamos? Corregir las alteraciones del pie, aliviar el dolor y retrasar el envejecimiento. Y entonces no sabemos exactamente cómo se desarrolla, pero sí cómo se va a cómo se va hacia adentro. Y obviamente en esta parte es donde vamos a tener el dolor porque va a pinzarse y esto va a requerir que esto es la forma como podríamos ver cómo evoluciona la silvea. En el fémur hay una grieta. Esta grieta, vemos acá, se cae el cartílago, tenemos un agujero y este agujero completo, como pueden observar, tiene hueso al fondo. Va a cicatrizar efectivamente, pero es una cicatriz que no le va a hacer. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para prevenir de lesiones? Vamos a ver que en esta parte donde pinzado vamos a tener menisco y entonces en la cirugía es que corregir el menisco y corregir la línea. ¿Qué recomendaciones haríamos para, digamos, una rodilla? Una de ellas, el control de peso. La artrosis está relacionada a mayor carga y esto lo hace el sobrepeso. Bien, debemos hacer ejercicio para tener un buen cuádriceps. Cuando los músculos del muslo se observan muy bien, es que no tenemos más de rodilla, la rodilla central. Esto es algo muy importante, sobre todo porque cada vez tenemos más pacientes jóvenes con este tipo de problemas de artrosis o envejecimiento articular, donde observamos todos los factores. Este salto, esto está sobrecargando la rodilla, las caderas, por lo tanto, para poder realizarlo, necesitamos fortalecer primero para que tengamos buenos resultados, para evitar cirugías cruentas, donde ya tengamos que realizar la alineación de la rodilla. Aquí observamos parte de la planeación que se realiza para que sepamos cuántos grados, y entonces eso nos va a que podamos dejar su rodilla en neutro y que en el momento de caminar ya no. Y esto va a ser el objetivo de la osteotomía, de mejorar el dolor por medio de la distribución de fuerza y el traslado de estas fuerzas, compartimento menos afín. En este caso, en esta radiografía está dañado el lado. Y entonces esto tendría que operarse, osteotomía a nivel. Y entonces quitamos el dolor, vamos a disminuir. Aquí observamos cómo está el corte y cómo lo vamos abriendo para que se pueda volver a alinear la articulación de la rodilla y entonces podamos realizar esfuerzos grandes. Por eso es importante revisarse las rodillas, es importante que vayamos nosotros haciéndonos nuestros cuidados, como eso, cuidando el peso. Una, cuando nos vayamos a parar, hay que mover las rodillas. Dos, hay que tener buena musculatura del muslo y de la pierna. Y si aún así tenemos problemas, estaría la cirugía, que no es un tratamiento definitivo, que va a reducir el dolor y que va a tener una durabilidad promedio de 8 años. Decía Insal, un gran autor de cirugía de rodilla: si el paciente, a pesar de que realiza trabajos pesados o desea practicar deporte, puede y debe ponerse la osteotomía al 100. Y esto
INSA lo deja muy, tenemos que seleccionar correctamente la mayoría de los pacientes a esta cirugía de osteotomía son pacientes activos, pero ya bastante jóvenes. Y esto es de entender, por ejemplo, este paciente tiene mucho más problemas que el caso anterior, donde apenas se veía que estaba dañando. Aquí vamos a tener este espacio cerrado y este espacio abierto para que podamos seleccionar esos espacios, podamos tener buenos resultados. También indispensable que hagamos, y amigas y amigos, las rodillas son una parte muy importante del cuerpo. Lo entendemos, duele. Cuando pasan ciertos años empieza a doler y ya no nos podemos sentar en cuclillas o en sillas bajas sin provocar un dolor. Lo más importante de esto sería la prevención. Mover sus rodillas, pararse, cuidar nuestra alimentación, tratar de que sea una rica en verduras para que también nos ayude a controlar. Amigas y amigos, los invito a En Línea Médica. El miércoles, Guerrero de la Paz. El día viernes, Mundo de Letras. También tenemos otros programas como la entrevista, Así se canta, los noticieros en la mañana y en la tarde y otros programas. No se olvide donde Ultimátum MX y los invito. Hasta pronto.